Bueno, pues como ya hemos visto en la introducción, estos son solo algunos escritos y testimonios que están ordenados más o menos por orden cronológico a partir del siglo primero. No pretenden ser una materia en teología ni mucho menos, son apenas unas pequeñas pinceladas de la historia de la espiritualidad cristiana, de la tradición viva de la Iglesia, pero que son de gran riqueza y utilidad porque iluminan mucho en la fe. Nos van a ayudar a entender un poco las escrituras porque son legado de los padres de la Iglesia a quienes el Espíritu Santo, como promesa de Jesús, les ha ido guiando a través de los siglos. Por lo tanto, nos ayudarán también a discernir en algunos momentos de nuestras vidas de acuerdo a la luz de la fe, obviamente a la luz del Evangelio. Nos van a ayudar a tener presente cuál es el amor y comodidad que da el mundo y cuál es el amor en el lenguaje de Cristo. Nos van a ayudar a conocer cómo ha ido evolucionando la historia de la vida espiritual cristiana con el objetivo de ubicar cuáles han sido esos rasgos propios de la vida espiritual cristiana, a poder tener presente cómo es fácil desviarse en el itinerario de vida espiritual entre los placeres del mundo, pero también a reconocer y discernir cuál es el camino recto. Nosotros tenemos como testimonio de lo más antiguo, evidentemente después de Cristo, los textos de los evangelios, los textos de los apóstoles, ¿no? Como por ejemplo los textos de San Pablo, que son cartas o escritos de ocasión, temas pues de algún punto en particular, que ninguno de ellos pretende ser un manual de la espiritualidad de la vida cristiana. La realidad es que en los orígenes de esta espiritualidad cristiana lo que fue sucediendo fue que los apóstoles predicaban y pasaban de viva voz las enseñanzas básicas del Evangelio, lo que nosotros vamos a llamar la imitación de Cristo, y que se requiere tiempo para ser explicado porque no es de fácil asimilación, sobre todo en medio de lo que el mundo nos enseña hoy que es lo normal. San Ambrosio, por ejemplo, tenía que corregir y al mismo tiempo advertir a algunos hombres de su época que imaginaban que eran mejores imitadores de Cristo por traer el cabello o la barba como él. Entonces la apariencia física está muy lejos de hacernos unos imitadores de Cristo. Por eso se requiere constantemente meditar para clarificar. Como en las cartas de San Pedro, que advierte a las mujeres que la verdadera belleza pues no están los peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, ¿no? Dice él, sino que más bien irradia de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu gentil y sereno. Eso sí que es precioso ante Dios, dice en Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Y bueno, entre otros detalles menores que no aparecen en los evangelios, pero que son formas de vivir más específicas en la sociedad a través del tiempo y que van surgiendo las dudas, pues precisamente en el recorrido de este camino de la vida espiritual cristiana. Y los cristianos requerían de cierta orientación más exacta en diferentes circunstancias de su caminar espiritual. La sabiduría del Espíritu Santo transmitida a los apóstoles en Pentecostés y que aún en nuestros días no ha dejado de faltar en la iglesia, porque sabemos que Dios nunca la ha privado de buenos maestros y pastores, quienes la iluminan con la asistencia del Espíritu Santo para que este mensaje del Evangelio jamás se pierda. Sin embargo, el mismo Jesús nos advierte que para que las ovejas no sean engañadas con falsos pastores o profetas, pues nos advierte que surgirán lobos con piel de oveja. Luego en Hebreos 13, por ejemplo, nos dice, no se dejen arrastrar por doctrinas extrañas. Y bueno, entre otras advertencias que muestran cómo la iglesia primitiva va siendo instruida por los apóstoles y sus sucesores. La verdadera enseñanza de la iglesia es oral y es ejemplar, porque nos ha sido heredada por Cristo. Entonces, de estos escritos, incluyendo los que no son neotestamentarios,
Vamos a ir recorriendo desde los más antiguos hasta los más recientes para darnos un panorama amplio de lo que ha sido la vida espiritual cristiana desde entonces e iluminarnos en qué consiste esta verdadera imitación de Cristo. El primer texto traído a colación es la didache, que en griego significa enseñanza o instrucción. La didache es probablemente el texto más antiguo cristiano no neotestamentario, es decir, que no pertenece a la Biblia, pero es muy antiguo. Este texto de la didache es también llamado doctrina de los apóstoles y contiene instrucciones que para nosotros son interesantes sobre los llamados profetas o apóstoles itinerantes. La palabra profeta pues tiene muchas connotaciones. También significa el que habla el nombre de, en este caso de parte de Dios. Y en los orígenes del cristianismo, esta palabra, profeta, pues se usaba de una manera muy genérica para designar a los que enseñaban la doctrina de Jesús, a los que tenían el encargo en la iglesia de anunciar y explicar el Evangelio e iban enseñando de lugar en lugar. Este texto da indicaciones sobre cómo había de recibirlos, acogerlos y reconocerlos. Dice más o menos así, que por el modo de vida se distinguirá el verdadero profeta del falso. El profeta que manda poner una mesa en espíritu no come de ella. Si lo hace, es un falso profeta. ¿No? Como hoy en día que existen tantas fundaciones para recabar dinero para los necesitados, pero muchos de ellos pues se quedan con gran parte de sus recursos. Esos son falsos profetas. Continúa diciendo, todo profeta que predica la verdad, si no cumple lo que enseña, es un falso profeta. Todo profeta probado como verdadero, que trabaja en el misterio visible de la iglesia, si no enseña a hacer lo que él hace, entonces no ha de ser juzgado por ustedes, porque su juicio corresponde a Dios. ¿No? Como hoy en día que los sacerdotes son tristemente juzgados y criticados por la humanidad, pero el juicio corresponde únicamente a Dios. Y a nosotros corresponde orar por ellos. Dice, así lo hicieron también los antiguos profetas, pero al que dice en espíritu, dame dinero, o cualquier otra cosa semejante, no le presten oídos, pues ya desde siempre había como un cierto conocimiento de que la enseñanza de Jesús tenía que venir acompañada de un testimonio de vida. Uno aprendía del Evangelio con testimonio, ¿no? Era una enseñanza ratificada por un estilo de vida. Dice, todo auténtico profeta que quiera morar entre ustedes es digno de sustento. Igualmente, como todo trabajador, merece su sustento. Y si no hay profeta, recaben dinero y dénselo a los pobres. Bueno, pues esto no es algo nuevo, no hay que olvidarse de los pobres. Son cosas básicas y generales de cómo estaban organizadas las primeras comunidades cristianas. En este escrito, pues se ve ya como ya desde entonces que en la transmisión del Evangelio lo que hay es una sucesión apostólica que se va prolongando y que podemos corroborar en otro escrito de San Clemente, llamado Clemente Romano porque era romano de origen, fue el cuarto papa, el tercero en la sucesión de San Pedro, después de San Lino y de San Anacleto, y fue el segundo papa romano del año 88 al 97, pues San Clemente se enfrenta con un problema en la iglesia de Corinto porque los corintios pues se han contrapuesto y se han dividido. Y San Clemente pues se ve obligado a escribirles, recordándoles que ya San Pablo les había escrito que un cuerpo tiene muchos miembros y todos tienen misiones diferentes. Pero hay muchos que agarran pedacitos del Evangelio, interpretan según su conocimiento y raciocinio y se consideran a sí mismos maestros de los demás, haciendo sus grupitos. Bueno, pues San Clemente les recuerda que la iglesia nunca ha sido así. Uno no se erige maestro por sí mismo, siempre es por encargo. En su carta nos hace notar cómo hay un designio de Jesús para ir
expandiendo el reino de los cielos, y dice más o menos así la carta de San Clemente a los Corintios. Los apóstoles nos predicaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de Dios y los apóstoles fueron enviados de parte de Cristo. Una y otra cosa sucedieron por voluntad de Dios, así. Pues recibiendo los apóstoles los mandatos de Jesucristo y plenamente asegurados por su resurrección y confirmados en la fe por la palabra de Dios y el don del Espíritu Santo, salieron a dar la alegre noticia de que el reino de Dios estaba por llegar. Y así, según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a los que obedecían al designio de Dios, iban estableciendo a los que eran primicias de ellos después de probarlos con el Espíritu. Una vez que hubieron sido probados por el Espíritu, los nombraban para que fueran obispos y diáconos de los que creyeran. Y esto no lo hicieron en una forma nueva, porque verdaderamente se había escrito respecto a los obispos y diáconos desde tiempos muy antiguos, porque así dice la Escritura en el texto de Isaías: y nombraré a tus obispos inspectores en justicia y a tus diáconos en fe, o ministros, ¿no? Según sus términos. El texto de San Clemente pues nos explica cómo es la voluntad de Dios, quien envió a su Hijo Jesús, y cómo Él a su vez envía a sus apóstoles y ellos con la fuerza del Espíritu Santo establecieron supervisores que son los que habrían de transmitir lo que a ellos les habían entregado. Entonces, esta es la sucesión apostólica, escrita de hecho desde el Antiguo Testamento y que San Pedro trae a colación en Hechos de los Apóstoles, cuando dice que si uno falta, el otro debe ser sucedido. De tal manera que nadie se puede arrogar en la iglesia el conocimiento de la verdad sobre Jesús si no pasa por la sucesión apostólica en la iglesia. Entonces, jamás se aprende el camino de Jesús autodidactamente. Eso no existe. Es contrario a la voluntad de Jesús. La única manera que uno accede a los evangelios es porque la iglesia los ha conservado y se aprende de boca en boca. La transmisión del Evangelio de Jesús se aprende por tradición, por testimonio y una entrega vital. Es importante subrayar esto para no caer en el error de querer encontrar el libro, el manual o el instructivo, ¿no? Para no volver a consultar nada en la vida espiritual, ¿no? Eso no existe. Eso no existe. La vida espiritual del cristiano se va a ir configurando en la medida que se va entrando en contacto con la comunidad, con la vida misma de la iglesia, la esposa de Cristo. Es un contacto vital que se va a dar a través de la sucesión apostólica. Quienes siguen estando presentes en la iglesia y siguen actuando son los que siguen fortaleciendo en la fe. No todos, desafortunadamente, pero hay que esforzarse por dar con los dedicados en las cosas del Espíritu Santo y orar, pues, por la conversión de los negligentes. San Ignacio de Antioquía, quien es un gigante de la primera generación, probablemente fue martirizado en el segundo siglo, entonces a él lo hacen prisionero, lo llevan encadenado a Roma, donde lo matan. Pero bueno, él también escribe varias cartas donde se aprecia la conciencia que tiene de que la voluntad de Jesús ha sido que el Evangelio se transmita por aquellos a quienes los apóstoles dejaron encargados, que por lo tanto el que no escucha y no está unido a su supervisor Jesucristo, pues no ha aprendido lo que es el Evangelio de unidad. En todo este contexto, San Ignacio subraya con fuerza como el primero que nos dejó ejemplo fue precisamente Jesús, que se hizo obediente a su Padre. Y hacia el cristiano, cuando obedece, entonces es imitador de Cristo, ¿no? Cuando un cristiano ya obedece a su supervisor, entonces ya es imitador de Cristo, ¿no? Es una obediencia que tiene sentido de unidad, no de dividir ni fraccionar.
o no querer ponerse por encima de las autoridades. Según la tradición, San Ignacio de Antioquía pues había sido uno de estos niños a los que Jesús bendecía. Hay una carta cuando San Ignacio le escribe a Policarpo. Podemos verificar en esta carta la importancia de la sucesión cuando un apóstol de Cristo falta. Esta carta a San Policarpo consiste principalmente en consejos, ¿no? Pues ya siendo mucho mayor, lo exhorta a trabajar por Cristo, a reprimir las falsas enseñanzas, a cuidar de las viudas, a tener servicios religiosos con frecuencia, y también le recuerda que la medida de los trabajos pues va a ser la de su premio. Como San Ignacio ya no tuvo tiempo de escribir a otras iglesias, le pidió a San Policarpo que lo hiciera en su nombre. Entonces, pues él escuchó el Evangelio y fue directamente con algunos discípulos. Estos autores, como San Ignacio y San Policarpo, que por cierto fue consagrado obispo por el mismo apóstol San Juan Evangelista, pues son los relevos de la generación apostólica junto con San Marcos y San Lucas. En el conjunto del epistolario de San Ignacio de Antioquía, la mayoría de las exhortaciones están dirigidas a estos obispos o administradores, como ellos les llamaban. Les decía que se preocuparan, que se empeñaran en la oración y en el cuidado del pueblo y que estuvieran alertas. Dice un pedacito a la letra: a los hombres del pueblo, háblales al estilo de Dios. Si solo amas a los buenos discípulos, no tienes ningún mérito, pues el mérito está en que sometas con mansedumbre a los más perniciosos. Con mansedumbre, no imponer. Bueno, pues estos son los documentos más antiguos que tenemos del cristianismo. El hecho de que en muchos de ellos hay una concentración al hablarnos de la sucesión apostólica, pues entonces nos deja ver que habían entendido muy bien que el Evangelio fuera llevado por una cadena ininterrumpida de sus sucesores, mucho antes que hablar de normas de conducta. No hay escritos que fueran un tratado o un manual de la vida espiritual cristiana. Lo que sí hay son indicaciones dirigidas a los obispos y a los feligreses para que obedezcan y escuchen a sus superiores, los acojan y los escuchen y reciban de ellos la enseñanza. Esto es lo que vamos a encontrar en el Evangelio. Dice Jesús: el que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces la iglesia no se forma, sino es acogiendo las enseñanzas de los apóstoles que nos llegan de una forma vital. Bueno, ya por el año 130, en la segunda generación, hay un texto anónimo que se atribuye a un tal Bernabé. En este texto encontramos enseñanzas, probablemente porque el autor de esta carta va a recordar y escribir cosas que la generación anterior tenía más presente, porque venían directamente del judaísmo. Los cristianos se fueron dispersando ya por esas fechas, pues no es lo mismo que recibir los evangelios directamente de los apóstoles de Jesús, pero lo cierto es que el Espíritu guía a su iglesia por promesa de Cristo. Y en este texto encontramos indicaciones bonitas y claras, ¿no? Elementos de lo que es la vida cristiana y que este autor llama el camino de la luz, ¿no? Dice más o menos así: el que quiera llegar al lugar prefijado ha de esforzarse en hacerlo con sus obras. Ahora bien, se nos ha dado a conocer cómo debemos andar este camino. Amarás a aquel que te creó. Serás sencillo de corazón y rico de espíritu. Aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios. Odiarás toda hipocresía. No abandonarás los mandamientos del Señor. No te ensalzarás a ti mismo, sino que serás humilde en todo. No te arrogarás a ti mismo la gloria.
No maquines el mal contra tu prójimo, guarda tu alma de la arrogancia. No fornicarás, no cometerás adulterio. Procura al máximo la castidad por el bien de tu alma. A todo el que te comunica la palabra de Dios, ámalo como a la niña de tus ojos. Recuerda día y noche el día del juicio y busca constantemente la presencia de los santos. Bueno, obviamente leer también a los santos es una forma de juntarse con ellos, ¿no? Dice, ni en tus palabras ni en tus intenciones ha de haber doblez, pues la doblez de la palabra es un lazo de muerte. No mirarás a las personas para reprender a cualquiera de su pecado. Fíjense bien lo que dice. No mirarás a las personas para reprender a cualquiera de su pecado. Y esto es lo que se da mucho hoy en día. Y lo que causamos es que se alejen de la iglesia, ¿no? Dice, serás manso, serás tranquilo, serás generoso en las palabras que has oído. No le guardarás rencor a tu hermano. Amarás a tu prójimo más que a tu propia vida. No matarás a tu hijo en el seno de la madre. Ni una vez nacido le quitarás la vida. No levantes tu mano en contra de tu hijo, sino que desde su juventud les enseñarás el temor del Señor. No serás codicioso en los bienes de tu prójimo, no serás avaro, tampoco te juntarás de buena gana con los soberbios, sino que tu trato será con los humildes y justos. Los acontecimientos que te sucedieron los acogerás, sabiendo que sin la disposición de Dios nada sucede. No formarás bandos, sino que guardarás la paz, tratando de reconciliar a los que luchan entre sí. Confesarás tus pecados. No te acercarás a la oración con conciencia mala. Ese es el camino de la luz. Y así termina la carta. Este texto, pues tampoco pretende ser un itinerario, sino pequeños pasos de lo que debe formar la vida espiritual cristiana en general, pues de lo que es el camino de la luz. A esto sabía el Evangelio. Conforme va pasando el tiempo, vamos a ir encontrando los textos y escritos cada vez más complejos, más articulados, más discernidos, obviamente con la guía del Espíritu Santo, promesa de Cristo. Van a estar más elaborados, van a tratar de explicar por qué dice una cosa y por qué dice la otra, pero en los textos más antiguos, pues vamos a encontrar un sabor más fresco y sin pulir. En aquellos textos hay únicamente lo que ellos habían asimilado. Estos textos, pues obviamente no son parte de los evangelios, ni de los escritos neotestamentarios, pero forman parte de esta mentalidad. El texto original nos dice que no levantes la mano en contra de tu hijo, sino que desde chico enséñale el temor del Señor, ¿no? Pero pues los cristianos iban asimilando las ideas prácticas para la vida en general de los cristianos creyentes. Y ya conforme uno va avanzando en estos textos, pues se va encontrando lo que hay en los testimonios antiguos. Y todas estas cosas que se van escuchando, pues obviamente tienen coherencia con el Evangelio, tienen olor de Dios, ¿no? Son indicaciones muy generales de reacción piadosa con Dios, confiada, relación humilde. Estos textos nos invitan a tener actitud de amor a Dios. Son, como el texto dice, camino de la luz. Estos textos pues, nos dejan ver que hay cosas que son incompatibles con la vida cristiana, que no se llevan bien con el Evangelio, que las vamos a encontrar muy razonables, de acuerdo con la predicación evangélica. Esto nos ayuda a subrayar que todas estas indicaciones están dirigidas a todos los cristianos en general, para toda clase social, que no son exclusivos del monacato o para los que tienen una preparación fuera de lo común. Pues los mismos apóstoles no eran monjes, porque el monacato aparece hasta después del siglo IV, ¿no? Por ejemplo, San Pedro convivía y trabajaba entre la gente.
en el pueblo. San Pablo también trabajaba. Entonces los cristianos, el cristianismo nace entre la gente que tiene todo tipo de oficios, gente normalita, con problemas, con costumbres de su época, ¿no? Como su vestimenta, su lenguaje, por lo que acostumbraban comer, etcétera, ¿no? Con esto se quiere explicar que la transmisión del evangelio, pues, era para todos, es para todos. Había gente que ponía a disposición su casa para las predicaciones y lo que les iba moldeando era precisamente la escucha de la predicación. Alimento espiritual. El texto de San Clemente dice que Jesús iba viendo quiénes eran los más aplicados y eran nombrados inspectores. Entonces, esta imitación de Cristo pues no tiene lugar en un laboratorio o en un lugar especial, controlado o aislado del pueblo, porque esto se va aprendiendo sobre la marcha. En la práctica es en donde van saliendo las dudas. Y sí que tenían dudas, que se las iban resolviendo los que Jesús había dejado a cargo, ¿no? Estos directores espirituales o superintendentes, junto con sus sucesores, y luego estos a otros sucesores, nombrados no sin una inspiración del Espíritu Santo, como ya vimos. La garantía de la presencia del Espíritu Santo estaba precisamente en la sucesión apostólica. Bueno, hay otro texto de la epístola a Diogneto. Diogneto sería o un cristiano o alguien cercano al cristianismo que estaba interesado en ellos, pero pues no se sabe quién fue el autor, solo el destinatario. Pero el autor se ve que conoce muy bien a los cristianos porque está tratando de explicarle quiénes son. Esta carta es del siglo segundo, ahí por el año 130 o 140. Pues uno pues sabe que después de la destrucción de Jerusalén por el año 70 y con las primeras persecuciones, pues estos judeocristianos fueron llegando a las ciudades del imperio, Alejandría, Roma, Esmirna, Éfeso, como podemos confrontar en la Biblia. Y en ese entonces el imperio no es que tuviera una aversión a las nuevas religiones. De hecho, ahí los cristianos al principio vivían pacíficamente, empezaron de hecho a construir sus primeras pequeñas iglesias, pero luego empiezan otras persecuciones encarnizadas como la que surgió bajo el imperio de Diocleciano, que va a ser hasta el siglo IV. Bajo el imperio de Constantino ya es que se van a ir deshaciendo las persecuciones para los cristianos. Y era normal que alguien viera el testimonio de algún cristiano conocido y se fueran uniendo al cristianismo. Tal vez este autor es un obispo o diácono, porque el texto nos ilumina sobre lo que era ya la vida de los cristianos. Este texto pues dice más o menos así. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto, no tienen ciudades exclusivas ni usan lengua insólita, ni viven un género de vida singular. La doctrina que les es propia no ha sido inventada gracias a la inteligencia y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como algunos otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas o bárbaras, según a cada uno les cupo en suerte, siguiendo las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y dan muestras de un tenor de vida admirable, y a juicio de todos extraordinario. Habitan en su propia patria, pero como extranjeros participan en todo como los ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Ponen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne.
Viven en la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son maldecidos y ellos bendicen. Son calumniados y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malvados. Ante la pena de muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos les declaran la guerra como extranjeros y los griegos los persiguen. Los mismos que les odian no pueden decir los motivos de su odio. Por decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran esparcidos por todas las ciudades del mundo. El alma habita ciertamente en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Y los cristianos habitan también en el mundo, pero no son del mundo. Como dice el Evangelio, ¿no? Que son como la sal que sazona con sus buenas obras de caridad, son luz del mundo. Y no forman ciudades aparte, sino que forman parte con los demás ciudadanos, ¿no? Dice, el alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. Pues sí, lo que está tratando de decir es que así como en el cuerpo no se ve el alma, así los que ven a los cristianos los ven como hombres normales que viven en el mundo, pero el interior permanece invisible, ¿no? Y ya el autor pues termina la carta a Diogneto destacando pues esta contraposición entre carne y el espíritu en un sentido paulino, ¿no? Así como San Pablo contrapone la carne al espíritu, pues este autor contrapone el mundo en su sentido negativo a los cristianos. Dice, el alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado del que no les es lícito desertar. Y bueno, así termina. Está claro que los cristianos viven en las ciudades como cualquier otra persona, pero se distinguen no por el escapulario que traen, ni por la imagen que ponen en sus casas, sino por el tenor de vida que se marca al principio de la carta con mucha claridad. Se distingan en que no abandonan a los hijos ni los tiran al río, como los tiraban los paganos. El aborto era un tema fuerte en aquella época. Tampoco el lecho lo ponen en común. No cometían adulterio. Los cristianos no cometían adulterio, se sometían a las leyes establecidas. No iban a marchas de protesta en contra de la ley, ni sobre contratos ni propiedades.
Ellos sí pagaban impuestos a pesar de las injusticias del César. No se sentían excluidos del cumplimiento de las leyes civiles. Pero su comportamiento superaba las leyes, dice la carta. Los cristianos aman, bendicen, hacen el bien. Entonces, Dios les da estos secretos y esta gracia a los cristianos. Y tal es su responsabilidad de la que no sería lícito para ellos desertar. Entonces, esta carta nos puede hacer meditar y hacernos preguntar si verdaderamente somos cristianos y no solo cristianos de palabra. Esta carta nos hace notar la realidad de los primeros cristianos. Nos deja ver que su forma de vida y su comportamiento es lo que define quiénes son estos cristianos. Diogneto en esta carta, como se puede apreciar, pues no esperaba que los cristianos fueran una élite, ¿no? Que se reunían lejos de todos, o que se vistieran de tal manera, o con un estandarte, o alguna etiqueta o marca en particular. Los verdaderos cristianos no se van a poder identificar a simple vista, ¿no? Solo si se pone mucha atención, pues se da uno cuenta de su tenor de vida, porque externamente se casan igual que todos y tienen hijos igual que el pueblo. Bueno, pues hasta aquí con este capítulo.